Bueno, vamos a seguir adelante con la serie de héroes. Si usted ve que estoy barriendo y tartaburreando aquí enfrente, nomás no se ría, tenga paciencia. Este, y eso viene de Blancanieves y los siete enanos, pero la original, la clásica. Este, ya ven que el enano Doc es el que más tartamudea de todos, así que si me ve tartamudeando, no se preocupe, ahorita lo arreglamos. El Señor arregló la vida de un tartamudo y terminó rapeando en una de las reuniones de la base misionera, así que ¿por qué no me puede arreglar a mí la lengua? No, para nada. Para nada. Bueno, el pastor Bruce soltó un muy buen chiste la semana pasada. Lástima no aplica esta semana. Él decía, iba a hablar de Noé, pero con todas las lluvias, pues así como que se iba a sentir medio feo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de David hoy. Vamos a estar platicando sobre el héroe en conflicto. Y David es una historia que me llama mucho la atención a mí en lo personal. De todos los héroes de la Biblia, está Jesús hasta arriba, después sigue Daniel para mí y luego sigue David. Porque David fue ese hombre que fue considerado conforme al corazón de Dios, a pesar de todas sus derrapones que tuvo y a pesar de que se resbaló en sus propias cosas. Este, el señor David todavía terminó fuerte, y no solamente terminó fuerte, pero David también fue el sucesor de la línea paternal de Jesús. Así que fue escogido por una razón. Vamos a entrar en tema. Estamos viendo el versículo de la bóveda para la serie que es Filipenses 3:17. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No es en mí en el que se tienen que fijar, es en Jesucristo. ¿Okay? Es en Jesucristo. All right. Entonces, David, cuando analizamos la vida de David, estamos viendo una vida de fracaso, pero también una vida de fe y una vida de muchas victorias. Fue una persona que ganó victorias importantes para el reino de Dios y fue una persona que a pesar de sus fracasos fue redimido por Dios y llegó a levantarse, a convertirse en el rey más grande que tuvo la historia de Israel. David fue el segundo rey después de que Israel rechazó a Jehová como su rey. Y estuvo Saúl primero, y ahorita lo vamos a ver en la historia más adelante, pero en algún momento dice que cuando el Espíritu de Dios dejó a Saúl, vino un espíritu maligno a atormentar a Saúl, y la única forma en cómo Saúl se confortaba era cuando David iba a tocar el arpa enfrente de él. Y eso abre el panorama para que yo también les explique un poquito quién era David. David era un pastor de ovejas. La palabra de Dios también habla de David como ese hombre en 2 de Samuel que no solamente pastoreó ovejas, pero pastoreó al pueblo de Israel. A él se le considera el pastor, el primer pastor de la historia. Y David también, además de ser un pastor, y además ser un pastor muy bueno, porque cuando venían osos o leones a tratarse de comer a sus animalitos, él defendía a los animales y los mataba. Y no tenía espada con él, no tenía cuchillo y tampoco cargaba una 22. David los mataba con sus propias manos. Y después de eso, David también fue un poeta. Usted puede leer muchos de los salmos que fueron escritos por David. Algunos otros salmos fueron escritos de hecho por los hijos de Asaf. Y algunos, muy poquitos de los salmos fueron de Salomón. David, su nombre aparece en la Biblia aproximadamente 1100 veces. David es el segundo nombre en la Biblia que más se pronuncia. El primero fue Jesús o alguna forma de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, David es el que más se menciona. Y después en el Nuevo Testamento vuelve a mencionarse su nombre en muchas áreas, en muchos lugares. David, él nació alrededor de 1000 años antes de Cristo. Y David fue uno de los hombres más grandes. Un hombre inteligente, un buen estratega. Ahorita justamente en mi lectura bíblica estoy pasando por 2 de Samuel y hay algo que me llama mucho la atención de David. A pesar de su estrategia, a pesar de su valor, a pesar de su integridad, a pesar de quién era un hombre que tenía un coraje impresionante y un valor increíble. Y aún así huye de su propio hijo. Y se queda uno así de, a ver, espérate, ¿cómo? ¿No es el rey de Israel? Yo se los he dicho a mis hijos muchas veces.
si tú cometes un error y violas la ley, yo voy a ser el primero en llamar a la policía. Y se quedan así de, ¿what? Y a lo mejor usted también se lo preguntó, ¿qué? ¿No? ¿Pastor, es usted cristiano? Justamente por eso. Y si yo, siendo un hombre que no viví tan apegado a Dios como David, desde mi juventud, porque yo conocí a Cristo a mis 12 años, puedo decir eso, como a David no se le ocurrió hacer justicia sobre su propio hijo. Pero esa es otra historia. Ahorita me meto ahí. David fue un hombre de grandes hazañas, pero fue un hombre también de fracasos terribles. Los peores fracasos del pueblo de Israel probablemente vinieron porque David hizo algo mal. Pero bueno, vamos a orar. Señor, gracias esta mañana, gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tenemos acceso a tu palabra y tenemos la libertad de reunirnos en público, Señor, para leer tu palabra y para estudiarla. Espíritu Santo, te invitamos a este lugar, te ponemos como el primero en esta reunión, te pedimos que tú seas quien hables y quien enseñes. Te pedimos, Señor, que tú reprendas por nosotros a todo espíritu contrario al tuyo, todo espíritu de chisme, de murmuración, todo espíritu de mentira, de falsa doctrina, de falsa enseñanza, de falsa profecía. En el nombre de Jesús los echamos fuera y declaramos que tu espíritu reina en este lugar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que caiga tu palabra como semilla en tierra fértil para que pueda crecer, florecer y podamos fructificar aún al 100% en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Samuel 16, David empieza sus logros magníficos. La primera vez que se menciona a David fue cuando Samuel fue enviado por Dios a ungir a un hijo de la familia de Isaí. El nombre de David no había aparecido antes hasta entonces. Y dice que Samuel invitó a Isaí y a su familia a ir a un sacrificio. Llegan al sacrificio con todos menos David. Y entonces dice la palabra de Dios que Samuel vio al hijo mayor de Isaí, que era alto, guapo, de ojo azul, fornido, hasta se parecía a mí. Y lo ve y se queda así de, seguramente este es, Señor. Y Dios le contesta, nope. Porque el hombre se fija en la apariencia exterior, pero yo me fijo en el corazón. Este no es. Y pasa el segundo hijo y tampoco. Y pasa el siguiente, tampoco. Pasa el otro, tampoco. Y se queda Samuel así de, a ver, espérate. ¿Son todos? Porque Dios no me mandó aquí de agrapas. Y le dice Isaí, falta el más chiquito de todos. Está ya cuidando las borregas. Y se quedó Samuel, se nos va a enfriar la barbacoa, pues mándalo a traer, porque no vamos a hacer sacrificio ni a comer hasta que llegue él. Y entonces llega, dice que vio venir aquel monguito muchacho de 12 años y le dice Dios a Samuel, ese es, úngelo. David nació en la ciudad de Belén, hijo de Isaí, vienen de la tribu de Judá, provenía de una familia modesta. Él trabajó como pastor, que fue un término clave en su vida. Salmo 78, versículos 70 al 72. Escogió a su siervo David, al que sacó del redil de las ovejas y lo quitó de andar arreando los rebaños, para que fuera pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. Y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Recuerde usted que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Eso no lo escribió David porque tenía el ego bien inflado. Eso fue inspirado por el Espíritu Santo. David era poeta, David era músico. Así que cuando usted va a una fiesta y ve al muchacho que está extrañamente sentado, todo raro, que no le habla a nadie y está como que con el pie dándole al piso, que se ve como nervioso, hermano, ese muchacho es músico, usted no piense mal de él. Simplemente algunos músicos no sabemos cómo relacionarnos con la gente. Y así era David. Él prefería estar con las borregas y las chivas. Y estaba escribiendo salmos y tenía la capacidad increíble también de sentarse debajo de un cielo lleno de estrellas y decir, Señor, cuán impresionante eres, que toda la creación alaba tu nombre. Hablando de estrellas,
Va a haber una impresionante flare del sol hoy en la noche y usted va a poder ver la aurora boreal en la noche. Así que le recomiendo que salga al patio de atrás de su casa, tratar de irse a un lugar no tan lleno de luz como en medio de la ciudad, a un lugar afuera en el campo, a que pueda ver usted las luces de la aurora boreal. Para que usted pueda apreciar la bondad y la impresión de Dios en toda su creación, porque toda su creación alaba el nombre de Jehová. ¿Está de acuerdo? Bueno, ya que les hice un pequeño anuncio, y vamos a seguir. David fue ungido a sus 30 años como rey de Judá y después fue ungido rey de Israel. Él reinó durante 40 años y el reinado de David fue el más importante. Él marcó la edad de oro del pueblo de Israel. David, siendo el estratega que era y habiendo tumbado a un gigante de una pedrada, David se hizo uno de los hombres más poderosos militarmente hablando. Pero además de eso, David rescató el arca, la trajo a la ciudad de Jerusalén y después tuvo en su corazón construir el templo para Dios. Dice, pero Señor, ¿cómo es posible que tú, siendo quien eres, yo vivo en un palacio de cedro y tú vives en una tienda allá afuera? Quiero hacerte un templo a ti que sea digno del Dios de dioses. Y Dios le dice, qué bonito, corazón, qué bonito, licenciado. Si usted ha visto Cantinflas, ya se acordó de la película Conserje en Condominio. Y le dice, qué padre que tengas ese sentimiento, pero no vas a ser tú quien lo construya. Se quedó David, ¿what? Pero Señor, si es mi idea. Le dice, sí, pero tú has derramado mucha sangre. Tú no vas a ser quien lo construya. De hecho, durante el reinado de David tuvo paz al final de su reinado por todos lados. Y David fue un hombre muy rico. Salomón lo excedió en riqueza y lo excedió en fama en cuanto a su sabiduría, pero David fue un hombre rico. Él preparó a la siguiente generación para la construcción del templo. Mire, se hicieron cálculos de cuánto hubieran costado los materiales que David mandó traer para el templo. Aun cuando él no lo construyó, David empezó la colección de materiales para el templo. Y se habla de que David juntó todo el material que en nuestra época costaría alrededor de miles de millones de dólares. Era un templo magnífico. Si usted se pone a leer la construcción del templo, el templo estaba, sobre todo el lugar santísimo, forrado de oro por dentro. Forrado. Más todos los artículos del templo, más todos los artefactos para el sacrificio, más el mar de bronce, más ¿cómo se llama? El altar de bronce. Todo lo que estaba dentro del templo era carísimo. De hecho, cuando llegó Nabucodonosor a tomar justamente Jerusalén, se quedó así de, ay, alma mía, mira nada más todo lo que encontré. David preparó para la siguiente generación. Dice Hechos 13:36, en verdad David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. David sirvió a su generación de una manera valerosa, preparó el pueblo de Israel, lo hizo rico y lo hizo poderoso con la ayuda de Dios. Porque David entendía que no era su batalla, que no eran sus fuerzas, que no era su capacidad. David sabía que era Dios a través de él. Hechos 13:22 fue declarado que David era un hombre conforme al corazón de Dios en todo. Y usted se puede preguntar, pero pastor, espérame. Vas a hablar de tu segundo punto, que David experimentó fracasos enormes en su vida. Hermano, ¿quién no los ha experimentado? Seres humanos, el único humano que no experimentó fracasos fue Jesús. Todos los demás nos hemos caído en una o en otra. Y es cierto. La historia de David, según está contada en la palabra de Dios, tiene por lo menos 4 fallas significativas. Y cada falla impactó miles de personas en el proceso. Una de las fallas más grandes fue el pecado de David con Betsabé, y es el que más se cuenta en la historia, que es uno de los más terribles de todos, aunque el censo fue otro. Pero en esta historia, David no solamente
codició la mujer de alguien más por estar de ocioso. Y esto es algo que le hablo a los varones durante las reuniones de varones, es: hermano, usted tiene que mantenerse haciendo algo, porque la ociosidad es la madre de todos los vicios. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel que en la época en que los reyes salían a la guerra, David se quedó de holgazán en su palacio. Y después de que comió y se sintió alegre, se levantó de la siesta porque le dio el mal del puerco, se fue a la azotea de su casa a pasear. Y dice que desde ahí vio a una mujer bañándose que era de muy hermoso aspecto. No solamente la vio, no solamente se puso de sucio a ver por la ventana, pero la mandó traer. Y después tuvo relaciones adúlteras con ella. El problema no fue ese. El problema es que después de eso, él trata de convencer al marido de que él había sido el causante del embarazo de Betsabé, pero no le funcionó, así que lo manda a matar. David acumuló no solamente un adulterio, pero acumuló también engaño y asesinato en su historia. El castigo de Dios por este pecado fue que el hijo de Betsabé con David murió. Pero hubo más consecuencias de esto. Dios le dijo: tu casa estará siempre en conflicto. ¿Y qué fue lo que pasó pocos años después de esto? ¿Qué familia, señores? Vamos a empezar por David. David tenía 10 esposas y 8 concubinas, si no mal recuerdo. Una concubina era una esposa sin el título. Y muchas de estas esposas que tenía David las tenía por alianzas que estaba haciendo con otras naciones. Cuando Dios le había dicho al pueblo de Israel que no hiciera alianzas con las naciones vecinas, pero ahí va David a hacer sus cochinadotas. El problema con esto es que tuvo hijos con esta, hijos con aquella, hijos con la otra. Tuvo 19 hijos varones y por lo menos una hija que es mencionada en la historia, que fue Tamar. Tuvo un hijo por acá, Absalón, dicen que era apuesto, alto, güero, de ojos azules, le sacaba un montón a quién sabe cuántos más, y además era muy inteligente. Y su hermana era Tamar, y estaba este otro hijo que era la ovejita media prieta. Se enamora de Tamar, y el asunto es que abusa de su propia media hermana. Y cuando se entera Absalón, va y mata al otro y empieza la guerra en la familia. Pero eso no fue suficiente. Absalón huyó de David porque dijo: pues me va a matar. Y después de varios años, uno de los guardias, Asael, si no mal recuerdo fue, de David, logra convencer a David que deje regresar a Absalón a Jerusalén. Y lo deja regresar. Y cuando regresa Absalón a Jerusalén, empieza una conspiración en contra de David y logra echar a David completamente de Jerusalén y toma él el reino a la fuerza. El conflicto se sigue desatando. La historia termina en que en un encuentro entre el pueblo de Israel dirigido por Absalón y los hombres de David que lo siguieron, Absalón va en su caballo y termina colgado de una rama de un árbol del cuello. Del cabello, perdón. Qué bonito tendría el cabello que se queda atado del cabello de una rama del árbol, ¿no? Seguramente se dejó rastas y todo. Y después de esa situación, dice que los hombres de David lo vieron colgando ahí y pues le dieron cranky, lo mataron. Pero el problema no fue ese. El problema fue que regresa David a Jerusalén y se va chille todo el camino. Ay, mi hijo, ojalá hubiera sido yo quien se muriera. Pues, sea bruto, compadre. Dios te regresó el reino a pesar de todo y ahí vas de chillón. Pero eso no fue el problema más grande. El problema es que David no aprendió a no cometer adulterio, pero la regó en otro lado. Dice que de repente se le subieron los humos a la cabeza y dice: voy a hacer un censo a ver cuánta gente tengo.
Después de que Dios le había dicho, no cuentes a la gente, hombre, estate quieto. Yo te voy a dar un pueblo más grande, más numeroso que la arena a la orilla del mar. Tú no cuentes a la gente, tú encárgate de lo tuyo. Pero dice David, no, yo sí quiero saber cuántos hay. Los hombres de David intentaron a persuadirlo a no hacer el censo y él de todas maneras insistió en hacerlo, pero jamás terminaron de hacer el censo. ¿Qué fue lo que pasa? Dios le dice a David, bueno, tienes tres opciones. Tienes la opción número 1, catafixia número 1, diría Chabelo. Tienes la opción de 3 años de hambre. Catafixia número 2, 3 meses en que vas a tener que huir de todos tus enemigos. O catafixia número 3, 3 días de pestilencia. Y David se quedó, pues me voy por la tercera, Señor. En este proceso 70,000 personas del pueblo de Israel murieron antes que David ofreciera el sacrificio que detuvo al ángel de Jehová de seguir matando más gente. 70,000 personas murieron en este proceso. Hay una realidad en nuestra vida que cuando nosotros somos tentados por el enemigo siempre nos va a decir, no hombre, pues échate esta al aire. Es un pecadito insignificante, hombre. Nadie se va a dar cuenta. Nadie lo va a ver. Va a estar bien, no va a tener consecuencias. Tú llégale. Va a estar fácil. Y usted va a decir, bueno, pues uno no es ninguno. Pues nadie me está viendo. Pero ya que usted comete el pecado, entonces el enemigo va a regresar. Mira nada más que cristiano eres. ¿Quién te viera tan persinado y levantando las manos en la iglesia? Y aquí estás. Este pecado no se puede corregir. Dios no te lo va a perdonar nunca. Este pecado es irreparable. El enemigo siempre nos va a llevar primero a pecar y después a alejarnos más de Dios, de lo que el pecado ya nos alejó. Todo pecado, no importa qué tan pequeño sea, no importa si es nada más el, ay, dile que no estoy. Todo pecado es destructivo. Todo pecado se va como avalancha. Empieza una bola de nieve chiquita y mientras más peca, más grande se hace. Tenemos que detener el pecado y tenemos que reconocer el pecado y tenemos que confesar el pecado y entonces la gracia de Dios va a volver. Otra cosa que nos dice el diablo también es, no hombre, si Dios es lleno de gracia para perdonar, te va a perdonar, hombre. Y después nos dice, no, tu pecado es imperdonable, Dios no te puede perdonar por eso. Dios te puede restaurar, Dios te quiere restaurar del pecado, no importa qué tan grande sea. He escuchado a gente decir, no, es que yo no he vuelto a la iglesia porque el pecado que cometí es tan grande que Dios no me puede perdonar. Yo me quedo así de, ¿perdón? Jesús estaba colgado de la cruz y estaba orando por aquellos que lo estaban crucificando. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por Dios. Absolutamente ninguno. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es el único que dice la palabra que no tiene perdón de pecado. Hermano, a menos que usted haya blasfemado contra el Espíritu Santo, no lo creo. Todo lo que usted haya hecho en el pasado, o ayer, o hizo hoy, tiene perdón. Nada más que tenga mucho cuidado, dice Romanos 6, 1, 2. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol Pablo dice, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? El apóstol Pablo también dice, si tú pecas deliberadamente, ¿qué significa? Voy a pecar al fin que Dios me va a perdonar. Eso tampoco tiene perdón. Porque estamos pecando con toda la negra intención de venir a pedir perdón. Dice un dicho muy malo, por cierto, allá en el mundo, que dice, más vale pedir perdón que pedir permiso. Hermano, así no funciona Dios. Así no funciona Dios. Ay, hermano, es que lo hice de joven y funcionaba. A lo mejor para usted que es muchacha bonita y con su papá funcionaba, pero a Dios no le funciona así. Porque aunque le haga a usted ojitos, usted sigue en pecado. Con Dios es mejor no hacer el pecado. No cometer la falla, no poner una barrera entre usted y Dios. Dice primera de Juan 1:9 y luego se brinca al 2:1 porque
Ellos no escribieron con capítulos y versículos, nosotros sí. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Si usted ha pecado, no importa a qué escala, Dios tiene el poder y quiere perdonar los pecados, todos. Aunque el enemigo le diga que no, dígale al enemigo, tú estás debajo de mis pies y quédate allá abajo. Decía el abuelo, si te empieza a trepar, dale un golpecito para que se te vaya otra vez para abajo. Al enemigo no deje que se le trepe de los dedos del pie. A la hora que empiece a subir, con la palabra de Dios, como Jesús hizo, dice la palabra que estás debajo de mis pies y ahí te vas a quedar. Que no tienes parte ni suerte en mi vida. Hermano, pero es que luego viene la tentación. ¿Qué hizo Jesús? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué hizo Jesús con la tentación? La palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre. La segunda, la palabra dice que debemos adorar a Dios y solamente a Él nos vamos a inclinar. La tercera, la palabra dice que no debemos probar a Dios. Hermano, ¿qué lo está tentando el Señor? No el Señor, ¿no? ¿Qué lo está tentando el diablo? Contéstele con la palabra de Dios. Dígale qué es lo que se merece. Mira, tú ya estás vencido, tú ya estás en el hoyo y ¿sabes qué? Ahí quédate. Tírelo a la basura. Por donde vino, así mándelo. David, la cualidad que hizo a David convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios no era solamente que conocía la capacidad y el carácter de Dios de perdonar pecados, pero David entendió lo que era el principio de arrepentimiento cuando la regaba. David reconoció que su pecado con Betsabé, después de ser confrontado por Natán el profeta, y le puse un que no debía estar ahí. David sabía, fíjese, el profeta Natán fue mandado por Dios para hablarle a David del problema con Betsabé. Y la historia que le da es una historia muy interesante. Le dice, había un hombre pobre que tenía una ovejita. Y esa ovejita la crió como si fuera su propia hija. Y comía de su plato y bebía de su vaso. Y dormía ahí con él. Y una vez un hombre rico que tenía muchas ovejas recibió un invitado de fuera. Y dice que fue y le quitó esa ovejita al pobre para cocinarla para su invitado. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel que David se enfureció y dice, ¿quién es ese hombre? Merece que se le haga justicia por ser un asesino. Y el profeta Natán le dice, pues eres tú, papito. El profeta Natán era puertorriqueño. ¿Eres tú, papi? Y entonces se queda así David. Y dice que David entonces recapacitó, reconoció su pecado y se arrepintió de su pecado. De hecho, él escribió el Salmo 51 en respuesta a la profecía de Natán. Pero quiero que vea algo. La palabra arrepentimiento es una palabra que nosotros tomamos muy a la ligera y muchas veces perdemos el contexto entero de la palabra. La palabra arrepentirse significa cambiar radicalmente de dirección. Quiere decir que si usted va caminando hacia el oeste, arrepentirse es parar en seco, darse la media vuelta y caminar hacia el este ahora. Si usted va caminando hacia el norte, se para en seco y se regresa y camina hacia el sur. Si usted va caminando hacia el pecado, se para en seco, se da la media vuelta y camina hacia la cruz. El único lugar a donde debemos dirigirnos es a la cruz. David aceptó las consecuencias de su pecado como justas. De hecho, dice la palabra que el niño enfermó de gravedad y David empezó a ayunar y no se cambió de ropa y se sentó sobre ceniza y polvo y estaba en un estado terrible. La gente lo trataban de animar a comer y a levantarse y decían, no,
Ahí se quedó y ahí se quedó y ahí se quedó. Dice que llegó el punto en el que murió el niño y tenían miedo de decirle que había muerto el niño. Dice, no hombre, si cuando estaba vivo ve cómo está, le dices que se le murió el chamaco, ¿qué va a hacer? Y entonces David los vio medios titubeantes, como que sí, como que no, y les dice, pues ya díganme, hombre, ¿ya murió el niño? Y le dicen, no, pues sí. Dice que se levantó, fue, se bañó, se vistió y luego se sentó a la mesa a comer. Y están así de, ¿qué rollo? ¿Qué pasó con este? Y dice, les dice David, cuando estaba el niño vivo todavía había esperanza. Y me dije a mí, bueno, quizá el Señor escuche mi oración y el niño viva. Pero ya que está muerto, ¿de qué me sirve orar? El Señor no lo va a levantar de la muerte. Así que pues David siguió su vida, aceptó la consecuencia del pecado, asumió la responsabilidad de sus acciones. Ese es un ejemplo, pero con su hijo Absalón, me imagino que lo que pasó por su cabeza al tratar de huir de él fue, no, pues yo me lo merezco, por burro. Me lo dijo Natán que iba a pasar. Y trató de dejarle el reino, a pesar de que aquel hizo cualquier cantidad de barbaridades. Cuando David pecó, el Señor le dio una restauración completa. Recibió gracia de parte de Dios y no solamente gracia, pero gracia abundante. Dios le había prometido a David que su luz jamás se apagaría en Israel. Le prometió que un descendiente siempre permanecería en el trono por los siglos. Y a pesar de todo lo que pasó, David se arrepintió, se humilló a sí mismo y Dios lo restauró. Después del pleito con Absalón, Dios le dio todavía una vida larga y abundante a David. Dice que llegó bien viejo, que ya su cuerpo ya no producía calor, así que le pusieron una muchacha muy bonita que estuviera acostada junto a él para que lo mantuviera caliente. Pero ese nada más es porque David como que esa no la aprendió bien ni de viejo, ni de joven, ni de ninguna otra. David terminó de preparar todo para el templo. David dejó todo listo para Salomón. Y cuando uno de sus hijos trató de tomar el trono por la mala, llega Betsabé y le dice, oye mi señor, pero ¿qué no dijiste que Salomón ni te iba a suceder en el trono? Y David dice, bueno, señor, ¿hasta cuándo voy a tener que estar entre esta bola de peleoneros? Pero pues, tuviste 19 hijos que contó la palabra de Dios, papá, quién sabe cuántos más tuvo. Con 19 hijos tenían que pelear alguno, ¿no? Y al final de cuentas, dice que David nombró a Salomón como su sucesor, lo coronó rey y después de eso durmió con sus padres. ¿Qué tenemos que aprender de la vida de David? Me sonó el pastor Emanuel por acá en mi oído. La vida de David. Lo primero que tenemos que aprender es tener un corazón para Dios. Saber que tener un corazón para Dios es nuestra meta como seguidores de Jesús. ¿Qué significa esto para nosotros? Un corazón para Dios es un corazón que está buscando agradar a Dios, que está buscando obedecer a Dios, que está buscando mantenernos en conexión directa y en contacto directo con Dios. Nuestro corazón debe estar siempre, siempre enfocado en la cruz de Cristo. Va a venir gente y le va a decir, no, es que tienes que leer tantos libros al año y tienes que orar todas estas veces y tienes que hacer todo esto y esta lista de cosas que hacer. Le tengo noticias, eso no es cierto. Esa es pura chatarra. Lo único que dice la palabra que tenemos que hacer es tener fe, tenemos que servir a nuestro prójimo como si estuviéramos sirviendo a Cristo, tenemos que considerarnos menores que los demás y tenemos que obedecer a Jesús. Dice la palabra que nosotros debemos ser como ese hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. ¿Quién es ese hombre sabio que construyó su casa sobre la roca? Dijo Jesús, el que escucha mi palabra y la pone por obra. En pocas palabras, el que me obedece. Número 2 que podemos aprender de David, es mejor evitar el pecado que recibir perdón. Mire, cuando pecamos, Dios nos perdona, pero la consecuencia del pecado todavía la tenemos que pagar. Eso es cierto.
Han ocurrido situaciones con diferentes personas en las que caen en pecado, viene un problema serio y dicen, pero ya me arrepentí, ya le entregué mi vida al Señor. Pues sí, pero estás viviendo todavía en un mundo en el que pagas la consecuencia del pecado. La consecuencia espiritual ya fue perdonada, pero la material la sigues viviendo. Quema tu casa y vas a ver qué pasa. Tienes todavía que pagar, tienes todavía que reconstruir. Hazle algo a tu cuerpo, tienes que vivir con la consecuencia, enfermedad, decadencia, todo el problema. Es igual. Hermano, no pida perdón, mejor evítelo. Puesto que Dios es misericordioso con el pecador arrepentido, nosotros también debemos demostrar misericordia. Alguien decía por ahí, los cristianos matan a sus heridos. Cuando llega alguien herido les dan el tiro de gracia. Hermano, no, eso no es lo que Dios dijo que tenemos que hacer. Jesús dijo, en esto sabrán que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Cuando llega un herido, nuestro trabajo no es darle el tiro de gracia. Dice la palabra que nuestro trabajo es restaurar al caído, levantar al caído. Oye, pastor, entonces ¿qué? Vamos a ir a buscar al hermano que cayó en alcoholismo. Vamos a ir a buscar al hermano que cayó en alcoholismo. Y sabe que lo vamos a tratar de levantar y vamos a orar que el Señor le hable a su corazón para que Él decida dejarlo. Porque una cosa es que yo lo trate de levantar y otra es que Él quiera que lo levante. Son dos cosas enteramente diferentes. Algunos deciden dejarlo y gracias a Dios por ellos. Otros deciden quedarse donde estaban, igual con las drogas, igual con otro tipo de adicciones. Es exactamente igual. Hay gente que es adicta a las relaciones tóxicas. Salen de una y están en otra y es así, bueno, que no te fijaste, te da todas las señas y ahí estás. Pero bueno, mejor no hablo. Cuando alguien cae, los tenemos que ayudar a levantar. Y cuando nosotros fallamos, debemos seguir el ejemplo de David. Nuestro arrepentimiento tiene que ser sincero, genuino y tan pronto como sea posible. ¿Por qué? Porque mientras más deje usted el pecado marinarse en su vida, más difícil va a ser dejarlo después. Dice Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Si usted quiere un salmo para cada día de su vida, el Salmo 51 es excelente. Le voy a invitar a que se ponga de pie conmigo por unos instantes, estamos ya terminando. Me está pasando como Josué, como que el Señor hizo que se detuviera el tiempo hoy tantito, porque no es tan tarde. Vamos con buen tiempo. Mire, a pesar de todos nuestros tropiezos, a pesar de todas nuestras fallas, a pesar de todo lo que pasa a nosotros durante nuestra vida, Dios está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a ayudarnos. Le he platicado antes, me gusta mucho el eslogan de la iglesia Osana allá en Houston. La iglesia Osana Woodlands, su eslogan dice, Dios está disponible. Y es cierto, Dios está ahí. Lo primero es, Dios está disponible para acercarlo a usted a Él. Dice la palabra de Dios, Jesús lo dijo así, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres y me dejas entrar, voy a entrar y voy a comer contigo y tú conmigo. Esa es una señal de intimidad terrible, o no terrible, tremenda más bien. Porque para el pueblo judío, cuando alguien venía a casa de alguien más, ese dueño de la casa era honrado por la presencia de la otra persona. Y Jesús está diciendo, hey, vine a honrar tu casa. Vine a entrar a vivir contigo. Si usted jamás ha recibido a Jesús antes en su vida, jamás has hecho la oración para decirle, Jesús, ven a mí, entra en mi corazón, yo quiero aceptarte en mi vida, hoy es el momento justo para hacerlo. Porque lo que quiere hacer Dios es restaurar tu vida,
perdonar todos los pecados que puedan estar detrás de ti, aunque sean pequeñitos, aunque le hayas dicho a alguien, dile que no estoy. Jesús quiere borrar eso. Jesús quiere limpiar tu corazón. Jesús quiere limpiar tu mente. Quiere traerte de regreso a Dios. Si estás listo para hacer esa oración, vamos a orar juntos. Pero te voy a pedir que repitas la oración con nosotros en voz alta, porque nosotros creemos en el corazón, pero confesamos con nuestra boca para justicia, para salvación. Y es importante que hagas esa confesión de fe. Si estás listo, vamos a orar. Y ahí donde tú estás, ya sea aquí en el auditorio, si tú estás haciendo esta oración por primera vez, nada más levanta tu mano, que sea bajito, para saber que estás haciendo esta oración por primera vez. Si estás del otro lado, escuchándonos en podcast, tú estás viéndonos en redes sociales, te voy a pedir que donde estés, que tú en voz alta repitas esta oración, sin que te dé pena, porque es más importante tu salvación que lo que la gente piense de ti. Vamos a orar y repite conmigo: Señor Jesús, gracias por tu sacrificio por mí. En esta hora reconozco que he pecado. Te pido perdón. Yo sé y creo que tienes el poder para perdonarme. Recibo tu perdón. Sé que tú fuiste levantado de la muerte con poder y lo confieso sobre mi vida. Te confieso como mi único Señor y Salvador. Te entrego hoy mi corazón. Úsame, dirígeme. En tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, te voy a pedir que te acerques al final. Vamos a platicar de qué sigue para que puedas crecer en tu relación con Dios. Si estás del otro lado de la cámara, escríbeme a fmonroy@wasofirst.com o contáctame al 918-272-5219 para poder platicar de cuáles son los siguientes pasos para crecer en tu fe. Si estás aquí hoy y dices: pastor, he cometido errores y necesito que Dios me perdone. O dice a lo mejor: pastor, mira, no he cometido tantos errores, pero quiero tener el corazón de David para Dios me vea como un hombre o una mujer conforme a su corazón. Si te sientes con la libertad de venir aquí al frente, acércate al frente y podemos orar junto contigo, declarar esta verdad contigo. Pero si prefieres hacerlo desde tu lugar, está bien. Vamos a orar. Señor, gracias esta mañana. Gracias porque tú eres un Dios poderoso, eres un Dios misericordioso. Gracias, Señor, porque vemos en la historia que tú nos has contado que a pesar de que David falló, tú lo perdonaste, Señor, tú lo levantaste y aún David fue considerado un hombre conforme a tu corazón. Señor, en esta hora nosotros venimos delante de ti y nos humillamos delante de ti, te pedimos perdón porque hemos fallado, porque aún el más pequeño de nosotros, aunque sea con una cosa muy pequeñita, pero hemos cometido un pecado. Señor, y te pedimos perdón en esta hora. Y así como David, te pedimos, Señor, que nos ayudes a completamente arrepentirnos y a caminar en sentido opuesto al pecado para que podamos nosotros alcanzar el nivel que debemos alcanzar para cumplir tu propósito en nuestras vidas. Señor, no estamos aquí nada más para show, no estamos aquí, Señor, nada más porque queremos venir a calentar una silla en domingo, Señor, pero estamos aquí porque sabemos que te necesitamos. Estamos aquí porque sabemos que tú puedes transformar nuestras vidas. Señor, te pido que quites todo estorbo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente. Ayúdanos a ser como David. Señor, que aun cuando pecaba, él reconocía su pecado, se arrepentía completamente, Señor, y jamás volvió a cometer el mismo error. Porque él sabía que tú tenías la capacidad de perdonar, pero él, una vez que se arrepentía, ese camino quedaba borrado y quedaba atrás. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestro pasado atrás, a dejar nuestros viejos pecados atrás. Ayúdanos a comprometernos de una manera tan fuerte y tan genuina, Señor, contigo, que no importa cuál haya sido nuestro pasado, simplemente no volvemos atrás. Caminamos directo hacia la cruz de Jesús. Dirígenos hacia la cruz. Ese es nuestro objetivo principal, Señor. Y en el camino ayúdanos a ser gente que damos muestra de tu amor y de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón para levantar a los caídos, a tener la misericordia para perdonar a aquellos que nos han fallado. Y aun cuando sabemos, Señor, que el perdón es necesario, Señor, ayúdanos también a ser fuertes en ti,
y a pedir perdón cuando tenemos que pedir perdón. Señor, ayúdanos a no ser como ese estereotipo que hablan allá afuera de los cristianos. Ayúdanos a no darles el tiro de gracia a los caídos. Ayúdanos a tomarlos de la mano y levantarlos. Y así como aquel samaritano, Señor, levantó al hombre al lado del camino en la parábola del buen samaritano, Señor, que así lleguemos y levantemos a aquel caído y nos hagamos cargo de él, Señor, hasta que quede completamente restaurado. Porque sabemos que es tu voluntad que restauremos a los caídos, Señor, así como tú nos restauras a nosotros. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, a seguir tu voz y a caminar en línea directa hacia la cruz todos los días. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque sabemos, Señor, como dice tu palabra, que cuando pedimos de acuerdo a tu voluntad, recibimos lo que hemos pedido, Señor, y sabemos que tú nos has escuchado hoy y nuestra vida va a empezar a ser transformada a partir de hoy, a ser cada vez más hombres y mujeres conforme a tu corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les llene de paz hoy, mañana y por siempre. Nos vemos.